Hola a todos, que el Señor los bendiga. En primer lugar quiero agradecerle al Señor por esta oportunidad que me brinda para poder ensalzar su nombre, glorificarle, darle toda la honra, la gloria, la supremacía que Él se merece, porque Él ha sido bueno conmigo al poder haberme llamado a sus caminos y haber tenido de mí misericordia un día. Y quisiera contar mi testimonio de salvación, de cómo el Señor me trajo a sus caminos. Y quisiera leer una pequeña fracción de la Escritura que dice en San Mateo, capítulo 11, versículo 28, dice así la palabra del Señor: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Corría el año 2000 cuando yo entré a la universidad por misericordia de Dios. Por misericordia de Dios yo entré al mundo de la universidad siendo yo un joven que lo único que quería era conocer las cosas que estaban afuera, las cosas del mundo. Lo único que quería era pasarlo bien, entrar a la universidad y de paso sacar una carrera. En mis planes nunca se me pasó por mi mente en llegar a ser evangélico o cristiano, y menos por mi cabeza las cosas espirituales. Lo único que quería era probar lo que el mundo me ofrecía, y fue así como esas cosas empezaron a entrar en mi vida. Empezó a entrar en mi vida el alcohol, el cigarro, las fiestas, como todo joven de mundo universitario. Bueno, en la universidad las rifas que se hacían no eran de mercadería, eran de puro trago o copete, como se dice vulgarmente. Entonces ese fue el mundo que empezó a embargarme a mí. Muchas veces yo llegué borracho a mi casa, trataba de que mis padres no se dieran cuenta, porque yo vivía en un hogar evangélico, en un hogar cristiano. Mis padres iban a la iglesia, y para yo no tener problemas con ellos, yo siempre llegaba en oculto o tarde, diciéndole que me había quedado estudiando, a mi mamá, a mi papá, y llegaba borracho muchas veces. Fue así como empecé a meterme en el mundo universitario, y fue ahí cuando conocí a un amigo que se llama Juan Béjar. Nos convertimos en buenos amigos, y hubo una muy bonita amistad porque estudiábamos juntos, nos gustaba la misma música, la cumbia, el metal, era una mezcla más o menos que teníamos. y este muchacho íbamos para todos lados juntos, íbamos a las fiestas juntos, entonces nos convertimos en buenos amigos. Cuando fue de un de repente a otro, es que a este muchacho yo lo empecé a ver cambiado. Lo encontraba medio extraño en su comportamiento. Entonces un día yo me acuerdo que lo encontré él escuchando radio con sus audífonos, como muy agazapado. Entonces yo le dije: ¿qué estás escuchando, Juan? Y él con un poco de vergüenza dijo: estoy escuchando una radio cristiana, dijo. Y yo le dije: ¿te estás volviendo canuto? Y empecé a burlarme de él, pues, diciéndole: oye, ¿cómo ya estás escuchando radio cristiana? Y dijo: sí, estoy escuchándola, no, pues dijo. Entonces, bueno, pasó eso, y pasaron los días, y este muchacho empezó a tener un comportamiento extraño. De alguna manera, él no hacía ya las cosas que hacía antes. Su cara se empezaba a ver reluciente, tenía otro comportamiento. Y yo un día iba con él caminando hacia la universidad y le pregunto: oye, Juan, ¿qué te está pasando? Estás raro, le dije yo. Dime qué te está ocurriendo, porque te encuentro que estás medio raro. Entonces él ahí me cuenta y me dice: Roberto, ¿sabes qué?
yo hace mucho tiempo he querido cambiar, pero no he podido. Y un día estando en mi casa, le dije a Dios, Señor, yo no puedo cambiar, cámbiame tú. Y de ahí empezó a él me decía que empezaron a cambiar cosas en mí. Mientras él me decía esas palabras, yo la primera reacción que tuvo como mundano fue burlarme de él. Empecé a reírme, pero le dije, ¿cómo? Ya te estás volviendo evangélico, canuto. Le empecé a decirle, pero ¿cómo? Si todavía soy joven. Empecé a decirle así. Pero ¿saben qué? En mi interior, cuando yo lo escuchaba a él, en mi interior yo decía, yo también me gustaría sentir lo mismo. A pesar de que externamente yo me estaba burlando de él. Y esto ocurre porque el hombre mundano, en apariencia externa, se hace ver como que es feliz, como que es alegre, pero en su interior es un hombre vacío. Porque la Biblia nos enseña de que el corazón del hombre tiene un vacío que puede ser llenado únicamente con Dios. Y es por eso que mientras ese vacío puede ser llenado por fiestas, por alcohol, por las drogas, etc. Pero si no lo llena Dios, ese hombre jamás puede encontrarse lleno. Y siempre va a haber un vacío en su corazón. A pesar de que externamente, como yo lo hacía, me burlaba de él porque se estaba convirtiendo en cristiano. Fue así, como yo me quedé pensando en eso, en las palabras de mi amigo que decía que él quería cambiar, pero no podía, y le había pedido a Dios que lo cambiara. Yo decía, yo también me gustaría sentir eso. Bueno, pasaron los días, y este joven, me acuerdo que un día me invita, un día sábado, a jugar a la pelota. Entonces yo, como todo joven, nos gusta jugar a la pelota. Y yo le dije, ya, vamos. Ese día sábado fuimos a jugar a la pelota en la tarde, jugamos un buen partido, me acuerdo. Y luego él me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Me acompañáis a la iglesia? Y yo dije, ya, pues será, pues. Total. Y le dije, pero nos sentamos al final, sí. Entonces, llegamos ese día a la iglesia, donde él se estaba congregando, llevaba muy poco tiempo, quizá un mes, no sé. Y recuerdo que nos sentamos al final. Había una reunión, un culto de jóvenes, que cuando nosotros ingresamos había un varón que estaba contando su testimonio de salvación. Él llevaba un par de semanas que se había convertido y él era un DJ de una discoteca muy reconocida en Valparaíso. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la iglesia, él ya estaba contando su testimonio y lo que alcancé a escuchar era lo siguiente. Él contaba que él era DJ, pero él había caído en una depresión muy grande. Él, a pesar de que vivía en fiesta, en alegría, en el alcohol, donde hay todo un movimiento de juvenil, él, a pesar de eso, se sentía miserable y solo. Y él cayó en una depresión que fue tan grande, tan extrema, que él decidió atentar contra su vida. Y él quiso matarse. Él contaba que él decidió tirarse a las líneas del tren. Y empezó a caminar por las líneas del tren a la espera de que llegara un tren para lanzarse al vacío y matarse. Fue entonces que cuando estaba en eso, esperando el tren, que empezó a escuchar una música muy bella, él contaba, una música muy linda, que decía como que lo atraía, como que lo impulsaba hacia un cierto lugar. Y cuando dice que él empieza a seguir como esa música, a ver de dónde era que le causaba tanta paz, tanta tranquilidad, dice que él llega hasta la puerta de una iglesia, no sabe cómo, pero llegó a la puerta de una iglesia. Y fue entonces que cuando él ingresa a la iglesia y dice que él en ese momento se entrega a los pies de Cristo, a los pies de Jesucristo. Yo recuerdo que mientras él
estaba contando su testimonio en la iglesia donde estábamos todos reunidos. En ese momento, cuando él llega a decir que él se entregó a Jesucristo, como que en la iglesia o como que hubo un estruendo, es como que hubo un remesón y todos como que quedamos así. Y sentimos como que caía algo tan grande en la iglesia mientras él estaba contando ese testimonio que no acabó de contarlo, porque una presencia extraña que yo miraba, no veía nada, pero sentía una presencia extraña, que los hermanos que estaban ahí empezaban a glorificar a Dios, otros gritaban aleluya, y de repente empezaron a hablar en lengua, y yo asustado miraba, y yo decía, ¿qué está pasando en este lugar? Yo miraba y no veía nada, pero sin lugar a duda yo sentía una presencia extraña, una presencia grande, como majestuosa que había en ese lugar. Yo no entendía en ese momento, pero lo que estaba viviendo era el derramamiento del poder del Espíritu Santo de Dios. Fue entonces como esa presencia que se derramó en ese altar. Este joven que estaba contando el testimonio cae de rodillas y empieza a llorar. Y esa presencia yo siento que empieza a avanzar por las bancas, y mientras avanzaba por las bancas, las personas lloraban, otras reían, otros hablaban en lengua, y yo empecé a asustarme. Y yo miraba tratando de ver algo, pero no veía nada. Fue entonces como que esa presencia avanzaba, y yo estaba en este lugar, y tenía temor, porque mientras avanzaba la gente empezaba como a llorar, otros alababan a Dios, etc. Entonces de repente yo siento que la presencia se pone aquí donde está mi banca. Y es como que alguien me miraba, y yo miraba a ese lugar, pero no veía nada. Lo único que sentía era una presencia tremenda, una tremenda presencia que embargaba todo. Pero yo sentía que alguien me miraba fijamente. Yo miraba, pero no veía nada, pero sentía como cuando alguien te mira fijamente a ti. Uno se siente extraño. Entonces, yo siento esa presencia que como que me está mirando, y en ese momento yo siento una voz en mi corazón, no una voz audible, sino una voz en mi corazón que me decía, ¿quieres cambiar? Entrégame tu corazón. Y yo estaba con el corazón que me palpitaba aún. Y nuevamente repite, ¿quieres cambiar? Entrégame tu corazón. Y yo decía, no, pero ¿cómo? Si soy demasiado joven. No puedo verme con una Biblia debajo del brazo o saliendo a predicar en las calles como loco. Me decía, pero si yo soy un hombre joven, no puedo. Y tenía así mi corazón, así como apretado, solamente para mí. Entonces, la presencia de Dios es muy respetuosa. Él no obliga a nadie, ni a nada, a hacer algo que no quiera. Es muy respetuosa la presencia de Dios. Y vi que esa presencia como que seguía avanzando a la banca siguiente y a la siguiente. Y veía cómo la gente empezaba a llorar, a hablar en lengua. Y como que esa presencia se da vuelta y nuevamente avanza y llega hasta donde estoy yo y me mira y me dice, ¿quieres cambiar? En mi corazón, ¿quieres cambiar? Entrégame tu corazón. Y yo dije, no, pero no, yo quiero convertirme cuando sea viejo, cuando haya vivido de todo y cuando sea lo último de mi vida, ahí recién yo quiero servirte, Señor. Pero no antes, tengo que vivir mi juventud. Y tenía mi corazón apretado como que era mío solamente y no solo quería entregar a Dios. Esa presencia, muy respetuosa, como decía, siguió hacia adelante y siguió manifestándose la presencia de Dios en ese lugar. Se vieron cosas maravillosas, hasta los niños miraban y decían que veían como ángeles que se estaban dando vueltas, y fue algo precioso, fue algo maravilloso que sucedió en ese lugar. La gente cuando terminó, porque después terminó de un rato la persona que estaba ahí dijo oremos al Señor y después terminó. La gente que estaba ahí se fue alegre, contenta, sus rostros relucían y están todos contentos, menos yo. Yo me sentía miserable. Yo me sentía pecador. Yo sentía que había dejado ir la oportunidad más grande de mi vida.
Yo sabía, de alguna manera, y le decía a mi compañero, le dije, oye, veo que están todos contentos, pero yo me siento miserable. ¿Sabes qué, Juan? Le decía yo, yo sé que si yo salgo de este lugar, cruzo la calle y una micro me atropella y me mata, yo sé que me voy a ir al infierno, porque siento que he rechazado lo más grande que alguien puede recibir en su vida. Y fue así como el Espíritu Santo de Dios puso en mí convicción de pecado. Me sentía el peor de los pecadores. Me sentía lo peor de lo peor. Sentía que había rechazado a Cristo. Y me fui a mi casa. Me fui a mi casa pensando en eso, desdichado, miserable. Ese día dormí poco, recuerdo, sintiéndome el peor de los pecadores, porque había rechazado a Cristo. Al día siguiente fuimos a la iglesia, porque era domingo, y mis padres acostumbraban ir a la iglesia. Y recuerdo que en esa ocasión la iglesia, los días domingos, daban la oportunidad de darle agradecimiento a Dios. Así que las personas se paraban y agradecían a Dios. Así fueron cada uno de los hermanos que se paraban y agradecían a Dios. Y de repente el pastor, cuando ya habían todos agradecido a Dios, dijo, ¿alguien más quiere darle gracias al Señor? Y yo me paro de un salto y le digo, yo, pastor, quiero darle las gracias a Dios. Y empecé a relatarle el episodio que había vivido el día anterior. Y de lo miserable, lo necio, lo pecador, lo mugriento que me sentía por haber rechazado algo tan importante que se me estaba ofreciendo en ese momento. Y me puse a llorar. Ahí, mientras todos me miraban, no me importaba. Yo le decía, yo siento que si yo me muero me voy a ir al infierno. Porque Dios había puesto en mí una convicción de pecado tal que yo sentía que merecía el infierno. Eso es convicción de pecado, es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. A todo aquel que se acerca, porque ninguno de nosotros es merecedor de esta gracia y misericordia que hizo Jesucristo en la cruz. Entonces el pastor me mira y me dice, y me mira como extrañado, y dice, pero ¿y este joven que siempre ha venido regularmente a la iglesia, todavía no es un cristiano verdadero? Y es cierto, pues, porque usted puede ir a la iglesia, usted puede asistir a una congregación, usted puede haber ido en su niñez, o de repente puede ir a la iglesia, pero si usted no se ha entregado a Cristo, usted no es cristiano. Si usted aún sigue batallando con lo que hago yo y con lo que dice la palabra de Dios que haga, y usted vive su propia vida, es porque todavía no se ha entregado a Cristo. La palabra de Dios dice que ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, usted puede ir a la iglesia, pero no ser cristiano. Usted puede creer en Dios, pero no haberle entregado nunca su vida a Cristo. Y eso es lo que nosotros hoy predicamos, que usted le entregue su vida a Cristo, porque es la única forma en que Dios puede actuar en su vida. Fue así como ese pastor, el pastor Juan, él se llama Juan, él ya está con el Señor en una iglesia muy pequeña, Juan Bravo. Él me hizo llamar al altar y él me llevó a los pies de Cristo. No recuerdo bien las palabras, pero yo le decía, Señor, lo que yo no hice anoche, entregarte este sucio y pobre corazón que no tiene nada de valor. Señor, te lo entrego a ti. Cámbiame tú. Lo que yo no he podido hacer, hazlo tú por mí. Ese día, querido oyente, no se abrió el cielo, no cayó una presencia gloriosa. Fue la oración de un simple pecador a los pies de Cristo. No bajó un ángel a decirme nada,
sino que fue una simple oración que cambió el rumbo de mi historia. No fue... Dios hace las cosas como Él quiere. El día anterior había sido glorioso, pero este día solamente había un pecador en el altar, pidiéndole perdón al Señor por sus pecados, y nada más, y pidiéndole misericordia para que lo recibiera como hijo. Muchas veces esperamos cosas maravillosas y tremendas que puedan suceder, sobrenaturales, pero Dios actúa también en el silencio. En el silencio, donde nadie nos ve, cuando estamos solos en un cuarto y nadie más nos está mirando. Así como Dios puede actuar en la iglesia en forma maravillosa y sobrenatural, porque Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, Él es soberano. Eso es lo lindo de Dios, que no hay un patrón donde usted diga, no, esta es la forma que actúa Dios. No, Dios no es así. Dios usa las formas que Él quiere. Es por eso que en ese momento, a partir de ahí, mi vida empezó a cambiar. Poco a poco. Fue paso a paso. Dios obrando en mi vida. Yo sentía que ya no vivía yo. Y cada vez que iba a hacer algo malo, era como que en mi corazón había otra persona que guiaba a mí y decía, no, esto sí. Pero era algo que nacía de acá, de adentro, no era por una exposición, no era porque alguien me dijera, oye, no tienes que hacer esto, o ahora tienes que usarte, no, en ninguna manera. Él fue obrando de interior hacia el exterior, y Él ha transformado mi vida. Hoy tengo, por misericordia y gracia de Dios, una esposa maravillosa. Ella se llama Angélica, es la mujer más bella ante mis ojos. Es porque es una hija de Dios, la cual me ha dado 3 hijos maravillosos que son dones de Dios. Hemos pasado por altos y por bajos, muchas veces por oscuridad, pero quiero decirle que nunca, jamás, Cristo se ha apartado de mi lado. Hoy tengo paz, tranquilidad, que antes no conocía. Siento su presencia a mi lado, y lo mejor es que Él nos ha dado su palabra. Él me habla a través de su palabra, Él me guía, Él me orienta. Mi vida ha cambiado para mejor. Pero lo más importante es que Dios puede transformar también su vida. Que Dios puede transformar su pobre corazón, que quizás era tan pobre como el mío. Dios puede transformarlo usted. Si usted reconoce su condición ante Dios. Quizás muchas veces usted lo ha rechazado. Usted se ha burlado quizás de muchos cristianos, así como yo también me burlaba de los hijos de Dios. Quizás muchas veces usted rechazó a Cristo. Quizás muchas veces Él con amor lo ha tratado de atraer, pero usted lisa y llanamente, así como yo, lo rechazaba o se burlaba o ha querido hacer su propia voluntad. Pero hoy, en estos tiempos, Dios está llamando. Dios está haciendo llamados personales. Dios está trabajando. Y Dios está trabajando en su vida. Es tiempo de que usted le entregue su vida a Cristo. Es tiempo que usted pueda, si usted, así como yo, le dice al Señor, Señor, he intentado por muchas formas cambiar. He prometido cuántas veces a mis hijos, a mi esposa o a mi esposo que voy a cambiar, que voy a dejar de ser esto, que voy a dejar aquello, que voy a dejar de maltratarlo. Y usted no ha podido, porque usted es tan pecador como yo. Yo le invito a usted a que se entregue a Cristo, porque lo que usted no puede hacer, Cristo lo puede hacer por usted. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Son mis sinceros deseos. Y para Él que vive, solo para Él, solo para Cristo, sea la honra, la gloria y la suprema alabanza. Que el Señor te bendiga.